Romanos capítulo 3. Y tengo buenas noticias porque tenemos 3 capítulos condenando pecadores. No sé si has notado, pero en Romanos capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo estaba condenando toda la raza humana. Porque es muy importante como primer paso de la salvación, es que sabemos y conocemos nuestra culpabilidad, ¿verdad? Y todos somos culpables delante de Dios. Dice la Biblia que no hay ningún justo, no hay ningún recto, no hay ningún digno. Todos hemos fallado a Dios y todos somos pecadores. Y creo que el primer paso a llegar a la salvación es reconocer su propia condenación, su propia corrupción, ¿no? Su naturaleza pecaminosa. Y por eso Pablo comenzó en capítulo 1, 2 y 3 condenando todo el mundo, comenzando con los judíos, los gentiles, y terminó con los judíos, condenando toda la raza humana. Y ya pasamos 3 semanas estudiando esta condenación, este pecado que tenemos y merecemos la condenación de Dios, porque Dios es justo y recto. Pero ya vamos a llegar a la segunda sección del libro y es la justificación por fe. Y esta doctrina de la justificación por fe es una de las doctrinas más vitales en toda la Biblia. Es una doctrina cimental. Si tú no entiendes bien la doctrina de la justificación por fe, su vida cristiana va a ser muy complicada. Porque vas a seguir tratando de ganar el favor de Dios por tus obras, por tu fuerza, por tu obediencia, y no vas a entender que ya tienes el favor de Dios. Es la justificación por fe, no por obras. Pero vamos a entrar a esta sección en capítulo 3, versículo 21, y todo capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 son los capítulos más increíbles del libro de Romanos, en mi punto de vista, porque habla de la justificación por fe. Pero no sé si ustedes han escuchado del dios de los griegos, se llama Atlas. ¿Has escuchado de Atlas? Que dice que el dicho, ¿no?, de los griegos es que él fue condenado por Zeus, que todo esto es una locura, ¿no? No tiene nada que ver, pero que Zeus condenó a Atlas, que era otro dios, y su castigo era tener que cargar el peso del mundo por la eternidad. Y dice en el dicho que si él no podía mover de esta posición nunca, porque dice si él mueve, todo el mundo va a caer. Pues así es muy justo con la doctrina de la justificación por fe. Porque si todas las doctrinas bíblicas están basadas en esta doctrina, la justificación por fe. Si no agarramos eso y no entendemos bien la justificación por fe, todo lo demás puede caer. ¿Okay? Por eso es muy cimental que entendemos la doctrina de la justificación por fe. Ahora vamos a estudiar capítulo 3 y vamos a comenzar en versículo 21 y vamos a terminar en versículo 31. Y vamos a leer todo este tramo para agarrar el contexto y después vamos a verlo verso por verso. ¿Okay? Pero vamos a agarrar el contexto primeramente, versículo 21 a 31, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, ¿alguien aquí que gusta tomar notas? Levantar su mano si gusta tomar notas. Que hay unos que sí, unos no, pero quiero animarte. Toma notas, por favor, en estos estudios de Romanos. Y hoy vamos a ver que Pablo comparte 5 cosas acerca de nuestra salvación. En estos versículos vamos a ver 5 cosas que el apóstol Pablo compartió acerca de nuestra salvación. Número uno es aparte de la ley. ¿Okay? Nuestra salvación es aparte de la ley. No tiene nada que ver con la ley de Moisés. ¿Okay? Pero vamos a comenzar en versículo 21. Y cuando dice así, comenzando así, en versículo 21 dice, pero ahora. Esas 2 palabras son una transición. Cuando dice, pero ahora, está cambiando el tema de la condenación a la justificación. ¿Okay? Ya pasó 3 capítulos hablando de la condenación del ser humano y ahora él va a cambiar la página o cambiar el tema a la justificación por fe. Por eso cuando dice ahora, pues ahora ya vamos a cambiar, ya vamos a meternos en la sección que es conocido como la justificación por fe. Y dice en versículo 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora, cuando Pablo habló aquí de la justicia de Dios que es manifestado, esa justicia de Dios habla de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice es una justicia de Dios. No es nuestra justicia, obviamente. Porque tú y yo no somos justos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie aquí justo, no hay nadie aquí digno, no hay nadie aquí quien es recto. Todos somos pecadores destituidos de la gloria y la grandeza de Dios. Por eso se llama una justicia de Dios. Y esta justicia es nada menos que la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es la justicia de Dios. Porque Jesús vino a este mundo para cumplir la ley de Dios por nosotros. Dios es un Dios sagrado, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que pide justicia, rectitud, y como nosotros no podemos lograr eso, vino Jesucristo. Amén. Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios por nosotros. Eso es la justicia de Dios, quien es revelada aparte de la ley. Cuando quiere ser aparte de la ley, quiere decir que no tiene nada que ver con tus esfuerzos. La justicia de Dios que es dado a nosotros no tiene nada que ver con tu obediencia o tu esfuerzo. Es aparte de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Es la justicia de Dios manifestado aparte de la ley. Pero también dice aquí, dice también se ha manifestado la justicia de Dios justificada por la fe, testificada por la fe y por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice la ley y los profetas, eso incluye todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, de un Salvador que van a llegar, que van a salvar el mundo de sus pecados. La ley y los profetas testifican de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy interesante en Mateo capítulo 17, Jesús subió al monte con 3 discípulos, Juan, Pedro y Jacobo. Y dice cuando subió el monte, no sé si ustedes recuerdan, pero Jesús transfiguró delante de ellos. ¿Recuerdas? Su rostro estaba iluminada como el sol, su ropa era blanca, era la gloria de Dios traspasándolo, ¿no? Y ellos miraron la gloria de Dios, pero ahí dice que estaba 2 personas con él. ¿Recuerdas quién fueron? ¿Quién eran? Moisés y ¿quién más? Ahora, sabemos que Moisés representa la ley. Y Elías era uno de los más grandes profetas. Es muy interesante porque aquí dice la ley y los profetas testificaron de la justicia de Dios.
Y ahí tenemos Moisés y Elías hablando con Cristo. Pero Pedro dijo, ¿por qué no hacemos 3 tabernáculos? No, uno por ti, uno por Moisés y otro por Elías. Y después llegó Dios habló, ¿recuerdas? Y los 2 desaparecieron. La ley y los profetas desaparecieron y quedó nada más Jesucristo. Y dice, ¿qué dijo Dios? Este es mi hijo en quien tengo complacencia, oyes a él. Y ahí es muy interesante porque parece que la ley y los profetas estuvieron ahí testificando de la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso la justicia de Dios viene aparte de la ley. No es por tu fuerza, ni por tu obediencia, ni nada de ti mayormente. Pero número 2, si gusta tomar notas, número 2, poner así, es por fe en Jesucristo, obviamente. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Es por tu fe en Jesús. Nada más. Que tú creas que Jesús es el Mesías. Que tú creas que Jesús es el Salvador. Que tú creas que Cristo murió por tus pecados sobre la cruz de Calvario. Y la justicia de Dios viene por fe en Jesús. Amén. No por las obras de la ley. No, es algo que tú nunca vas a merecer. Tú nunca vas a ganar. Es dado a nosotros por nuestra fe en Jesús. Amén. Pero hay una fe que salva, hay una fe que no salva. Es muy importante que tiene la fe que salva. Hay diferencia. Los demonios creen en Él y no son salvos. Tienes que creer correctamente en Cristo. ¿Quién es Jesús y lo que Él hizo por ti sobre la cruz de Calvario? Y tienes que poner tu confianza y tu fe en Dios, no en sí mismo. Hay muchas personas que comienzan caminando, confiando en Cristo y terminan confiando en ellos mismos. Y es peligroso eso. El justo vivirá por fe. Amén. El justo caminar todos los días confiando en Cristo, no en nosotros mismos. No es que comenzamos confiando en Cristo y terminamos en la carne. Tenemos que terminar en el Espíritu. Amén. Y eso quiere decir que tú comienzas confiando y sigues confiando y terminas confiando, porque el justo vivirá por fe. Amén. Y la salvación viene por fe en Jesús. Y dice aquí claramente que para todos los que creen en Él es dado la justicia. Todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Es parejo para todos. No hay excepciones. 23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a alcanzar la gloria de Dios. Nadie. Todos somos pecadores. La salvación por fe es por todos, es parejo. Los que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es por fe dado a todos que creen en Él. No hay distinciones, no hay diferencias. Todos hemos fallado a Dios y todos somos justificados por fe. Ahora, versículo número 3, si estás tomando notas, poner somos justificados gratuitamente por su gracia. Y eso está en versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra justificados es una palabra diferente que cuando dice la justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia de Jesús que fue dado a tu cuenta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es la justicia de Jesús que fue dado a tu cuenta. Cuando tú mueres y Dios abra su cuenta, vas a encontrar la justicia de Jesús ahí. No tuyo, no mío. Porque nuestra justicia no alcance. ¿Verdad? Tenemos la justicia de Jesús. Pero ya que tenemos la justicia de Jesús en nuestra cuenta, ya Dios puede declararnos justos. Y tú dices, pues ¿cómo Dios puede declararme justo cuando no soy? ¿Cómo Dios puede declararme justo cuando mi vida diario habla lo contrario? Hay una razón nada más, porque tienes tú la justicia de Jesús en tu cuenta. Amén, no es por nada. Tú y yo tenemos la justicia de Jesús en nuestra cuenta. Por eso Dios puede declararte justo.
Y tú dices, pues no tiene chiste porque no soy justo. Mi vida diaria no habla así, no soy así. Pero Dios puede declararte justo porque tienes la justicia de Jesús en tu cuenta, algo que tú no mereces. Por eso dice que es gratuitamente. Justificados, ¿qué dice? Gratuitamente. En otras palabras, no costó a ti nada. Tú no ganaste, tú no mereces. Fue dado a ti gratuitamente. Costó Jesús, obviamente. No fue gratis. Costó Jesús. Para que Él podía declararte justo delante de Dios, costó Él enormemente. Tiene que venir a este mundo, fue a la cruz de Calvario, fue crucificado por nuestros pecados, pagó el precio por mis pecados, por tus pecados. Ahora, la salvación es gratuitamente dado a ti, pero costó Jesús un precio enorme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este regalo también fue, Dios no espera nada en regreso. Es un regalo dado a ti gratis. Él no espera nada en regreso. No es como nosotros. Cuando tú das un regalo, esperas uno también, ¿no? A veces damos un regalo a cumpleaños de alguien y esperamos que van a dar a mí también un regalo. Pero cuando Dios nos dio el regalo de la salvación, Él no espera nada. Fue dado gratuitamente por su gracia. Y la palabra por su gracia que está aquí, ¿qué quiere decir gracia? Favor que no merecido, que tú no mereces y tú nunca vas a merecer. A mí me encanta eso, que Dios me perdonó gratuitamente por su gracia. Un favor que no merezco y nunca voy a merecer. Tú también nunca vas a merecerlo. Tú nunca vas a decir un día que yo merezco el amor de Dios. Tú no mereces el amor de Dios. Nadie aquí merece el amor de Dios. Es por gracia. Amén. Dios dio a ti su justicia por gracia. Dios dio a ti su justicia gratuitamente. Eso me habla de un Dios de amor. Eso me habla de un Dios bueno. Primeramente, Pablo tiene que condenarnos para mostrarnos la bondad de Dios, las buenas nuevas. Porque no vamos a ser agradecidos si no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso debemos de amarlo. Debemos de entregar nuestras vidas a Cristo. Porque es un Dios bueno, un Dios amoroso. Un Dios que ama a su pueblo. Un Dios que sacrificó su vida para salvarnos. Cristo fue crucificado y fue horrible su muerte. Clavado en una madera, su cuerpo en pedazos, su sangre derramada. En el jardín de Getsemaní estaba sudando, pero gotas de sangre. Porque las venas en su frente rompieron. Por la presión y tensión y su agonía. Cuando Él dijo a sus discípulos, velar y orar conmigo, mi alma está triste hasta la muerte. Y estaba en el jardín orando porque sabía lo que iba a esperar. Y estaba sudando gotas de sangre porque Él ama a nosotros. Él ama a ti. Él vino para hacer por ti lo que tú no puedes hacer por sí mismo. Tú no puedes vivir una vida justa, pero Él hizo eso. Tú no puedes pagar el precio por tus propios pecados, pero Él hizo eso. ¿Él merece nuestro amor o no? ¿Él merece nuestra alabanza? ¿Él merece la honra y la gloria? ¿Él es digno de ser alabado? Claro. Más que eso, debes entregar tu vida a Cristo. No sé si tú has entregado su vida a Jesús, pero debes entregarlo. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. Es un Dios bueno. Es un Dios quien murió por ti. Y debes entregar tu vida a Cristo. ¿Has entregado su vida al Señor, hermanos? ¿Sí has entregado su vida? Porque no estamos jugando a iglesia, ¿verdad? Que nomás vamos a la iglesia para cumplir un deber, pero no amamos a Dios, no buscamos a Dios, no servimos a Dios. Eso no es, Dios merece más de eso. Dios merece tu corazón. Dios merece tu pasión. Y si tú nunca has recibido a Cristo, ¿cuándo? ¿Por qué estás esperando? ¿Hasta qué día tú vas a abrir tu corazón y recibir el perdón de Dios y el amor de Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué esperas? La Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día.
Pero hay personas que todavía van a la iglesia, pero no han llegado a Cristo. Y quiero invitarte, no esperes. No vas a escuchar una nueva mensaje que va a hacer un clic en tu corazón. El Evangelio ya fue presentado claramente a ti. Pero no esperas a responder al Evangelio. Amén. Responde porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y la salvación es justificado gratuitamente por su gracia. Dice aquí por la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención quiere decir término usado como rescate. Cuando un esclavo fue rescatado con un pago. Es la palabra redención. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Recuerdas? Por muchos. Eso rescate es cuando alguien pagó el precio para redimir un esclavo. Es la redención que tú y yo tenemos. Cristo pagó el precio para rescatarte de tu esclavitud al pecado. La penalidad del pecado y el castigo del pecado. Jesús vino para rescatarnos de eso. Por la redención que está por medio de Jesucristo. 25 dice a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación también es muy interesante porque quiere decir Jesús satisfazó la ira de Dios en contra de ti. Fíjate, Dios es un Dios sagrado, ¿cierto o no? Y nosotros hemos fallado a Dios, somos pecadores, ¿cierto o no? Y quiere decir que la ira de Dios está sobre nosotros. Pero Cristo vino como propiciación para satisfacer la ira de Dios en contra de mí, en contra de ti. Amén. Sí, wow, qué interesante que lo que Jesús hizo por mí. Él vino para satisfacer la ira de Dios que está en contra de mí. Por eso cuando Jesús llegó a la cruz, nos movió a un lado y dijo, castígame a mí, pero no ellos. Saca la ira a mí. Voy a pagar el precio, mi sangre por ellos. Castígame. Y dice que fue oscuro por 3 horas largas. De 12 a 13 en el día fue oscuro por 3 horas. Porque Jesús estaba ahí pagando el precio por nuestros pecados. Todo fue echado encima de Jesús y Él satisfazo. Cuando ya fue terminado, Dios dijo, ya estoy satisfecho. Ya no estoy enojado con ellos. Mi ira ya está tranquilizada. Porque Jesús fue propiciación. Que sufrió para que tú y yo no sufrimos el castigo de Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? Todo eso me motiva a amar a Dios. Todo eso me toca en mi corazón, amarlo, decir, Señor, todo eso hiciste por mí. Un pecador condenado, pero tú me salvaste. ¿En qué número estamos? Número 4, poner número 4. Esa salvación se excluye la jactancia. Se excluye la jactancia. Si esta salvación es un regalo de Dios gratis por gracia, y si Dios me dio su justicia, la justicia de Jesús, si Jesús satisfazó la ira de Dios en contra de mí, ¿cómo voy a jactarme? ¿Cómo voy a hablar como si soy alguien? Muchas personas usan las cosas de Dios para promover ellos mismos. Qué lástima, ¿no? Usando las cosas de Dios para promover a nosotros mismos. Es una ofensa. Pero no podemos jactarnos delante de Dios, porque dice versículo 27. Dice, ¿dónde pues es la jactancia? ¿Qué dice? ¿Qué de qué? Nadie puede jactar. Nadie puede gloriarse si fuera de ti. Si fuera por tus buenas obras o tu buen comportamiento, no tiene nada que ver con eso. Por eso, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Cómo? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No.
sino por la ley de la fe. Hermanos, si era para obras, alguien podía jactar. Si la salvación llegó por las obras, alguien podía jactar. Y decir, pues es por mi justicia, es por mi comportamiento, es porque yo leo la Biblia, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia cada domingo, y mira qué buena persona soy. Y gracias a Dios no soy como este condenado pecador a mi lado. Y alguien podía gloriarse, jactarse, pero dice, no, porque es por fe, no por obras. Y si es por fe, ¿quién puede jactar delante de Dios? Nadie. Todos tenemos que humillarnos delante de Dios. Todos debemos de levantar nuestras manos y nuestra alabanza al Señor, ¿no? En un solo voz, en un solo armonía, todos glorificando a Jesucristo. Que la honra y la gloria sea para Él, ¿no? No para ningún ser humano, la gloria es para Dios. Y todos nosotros debemos de doblar rodillas, e inclinar nuestras cabezas y levantamos nuestras manos al Señor que nos salvó por tu gracia. Gratuitamente, no por mis obras, no por mi comportamiento, no porque soy digno, no es por la ley, no es por las obras, es por fe. Y la justicia que tú y yo queremos es la justicia de Dios, no nuestra justicia. Y todo fue dado a ti, Dios ha dado y ha dado. Primeramente Pablo quiere condenarnos y después él quiere mostrarnos la grandeza de Dios. Para que nadie pueda gloriar en su presencia. Dice el siguiente versículo. La justicia, ¿dónde estamos? Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe sin las obras. Nadie puede gloriarse o jactarse. Déjame leer un versículo. Vamos en capítulo 3, versículo 19. Fíjate lo que dice. 19. Dice, y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjate, ahí dice. Cuando dice que todo boca cierra, quiere decir que cierra su boca. En otras palabras, no debes de gloriarse, no debes de jactarse, no debes de hablar como, porque la ley condena a uno, que toda boca sea cerrada. Y toda la honra y la gloria sea para Dios. Dice el siguiente versículo, 29. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Claramente también de los gentiles. Tú no puedes gloriarse judío porque Dios es Dios de todos. No nada más un grupo de personas. Es el Dios de todos. Nadie puede gloriarse. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe los de la incircuncisión. Pues dice, todos están justificados por la misma manera. Por fe. Si es por fe, si todos llegamos pecadores, condenados, y recibimos la justicia de Jesús por su gracia gratuitamente, ¿quién puede gloriarse? ¿Quién puede levantar tu voz y pensar que tú eres alguien cuando no somos nadie? ¿Sabes que no somos nadie? No somos nadie, pero somos personas que Dios ama. Y eso quiere decir que tú eres alguien, alguien que Dios ama. Amén. Alguien quien Dios salvó. Y ahora tú debes de amarlo, hermano. Tú debes de glorificarlo. Tú debes de servir a Dios con todo tu corazón. Porque Dios ha sido bueno. No sé, este cristiano que tiene un pie en la fe y un pie en el mundo. Decídete a quién vas a servir. Toma su decisión. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregarte al Señor. Número 5, y terminamos con eso. Número 5 de la salvación dice establece la ley. Que es una cosa muy conflictiva, muy difícil de interpretar. Si leemos el último versículo 31, fíjate lo que dice. Luego, por la fe, invalidamos la ley. ¿Qué dice? De ninguna manera, sino que decimos, ¿cómo interpretamos eso? Si no soy salvo por la ley y soy salvo por fe, ¿quiere decir que la ley es inválida ahora?
Y Pablo, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es el propósito de la ley? El propósito de la ley tenía dos funciones muy principales. Número uno, a mostrarnos la santidad de Dios. La ley nos muestra que Dios es un Dios sagrado. ¿De acuerdo? Pero la ley tiene otra función. Es para mostrarnos. Mira, vamos al capítulo 3, versículo 20. Dice así. Raúl, leer 20, por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra que Dios es un Dios sagrado y la ley me muestra que yo soy un pecador delante de Él. El diseño de la ley era dirigirnos a Cristo. Amén. Ese fue el plan de Dios. Que la ley te guía a los pies de Jesús. Cuando tú dices, Dios, tú eres sagrado y yo soy pecador, ¿qué hago? Pues córrele a Jesús. Córrele a Cristo para ser perdonado, justificado gratuitamente. Y el diseño de la ley es dirigirlos a Jesús. Y cuando alguien llega a Cristo, pues la ley fue cumplida. El propósito de la ley sí fue cumplida cuando tú llegas a los pies de Jesús. El plan de Dios y la intención de Dios de la ley fue cumplido. Tú llegaste a Cristo. Por eso dice Pablo, no estamos invalidando la ley tiene su uso. La ley tiene su función, es para dirigirnos a Cristo. Y ya que llegamos a Cristo, cumplimos la ley. Amén. Pero sabes también que vamos a ver dos versículos muy rápido. ¿Ya todavía están despiertos, hermanos, o ya están muertos? ¿Ya? Rápido. Vamos a ver dos versículos, porque este pasaje podemos interpretarlo de diferentes maneras. Es muy difícil verdaderamente interpretarlo, porque tenemos que decir, pues, ¿qué onda con la ley? ¿No? Vamos a ver más adelante que la ley, ya no somos bajo la ley, pues dicen, ¿por qué establecemos la ley si no estamos bajo la ley? Pero fíjate, en Mateo capítulo 5, vamos para allá. Mateo 5, por favor. Fíjate lo que Jesús dijo de la ley. Algo interesante, porque Raúl, versículos 15 y 17. 15 y 17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, Jesús dijo, no crees que yo vino para destruir la ley. No crees eso. En lo contrario, yo vino para cumplir la ley. ¿De acuerdo? Y Jesús cumplió los justos requisitos de la ley por ti. Él nunca falló ninguna vez, porque Dios, una vez más, requiere justicia. Jesús vivió una vida justa por ti. Él no vino para destruir la ley, vino para cumplir la ley por nosotros. Ahora, en un sentido, tú cumpliste la ley. ¿Cómo? Tienes la justicia de Jesús en tu cuenta, ¿cierto o no? En ese sentido, tú cumpliste la ley al 100, porque tienes la justicia de Cristo en tu cuenta. Quiere decir que la ley fue cumplida en ti. Pero también en una manera práctica. Vamos a Romanos, y terminamos con Romanos capítulo 8. Romanos 8, y con eso vamos a concluir. La Biblia es muy clara que la ley es justa, la ley es recta, la ley es buena, la ley es digna. El problema nunca fue con la ley. El problema fue con nosotros, porque somos pecadores y no pudimos cumplir lo que Dios requiere. Pero la ley era justa, recta y digna. La ley nos muestra cómo debemos de vivir una vida santa y una vida sagrada. ¿Cuál es el problema? Es que la ley no dio poder para hacerlo. Es como si alguien dijo, hey, quiero que tú tienes que volar, pero no nos da alas. Como, ¿cómo voy a volar sin alas? Es como decir, obedecer la ley, pero no nos dio un poder para hacerlo.
quedamos hombres pecadores con naturalezas pecaminosas y decimos, pues, ¿cómo hago? Pero mira lo que dice en 8, versículos 3 y 4, por favor, Raúl. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice ahí. Fíjate una vez más, leemos 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros. Que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, tú y yo podemos vivir una vida sagrada. La ley sea cumplida en nosotros, que encaminamos en el Espíritu. Dios nos ha dado alas ahora para volar. Dios nos ha dado un poder interno del Espíritu Santo. Y ya podemos decir no al pecado y sí a Dios. Amén. Y podemos vivir una vida de santidad, de rectitud. Y eso es la prueba para mí de un cristiano verdadero. No es lo que tú dices, es cómo vivimos. El que es nacido del Espíritu Santo van a vivir una vida de santidad. No perfectos, pero vamos a vivir en santidad. Vamos a amar a Dios y aborrecer el pecado. Pero el cristiano que practica y vive libremente en pecado tiene que examinar tu corazón y ver si verdaderamente es nacido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a dirigirte a una vida de rectitud. No es que no pecamos y no fallamos. Pero ¿cómo sentimos cuando pecamos, cristianos? ¿Sentimos a gusto? Sentimos horrible, sucios. ¿Verdad o no? Sentimos condenados, sentimos feo. Es porque el Espíritu Santo, estás contrastando el Espíritu Santo quien mora en ti. Y cuando pecamos, sentimos la convicción del Espíritu Santo. Ya tenemos que arrepentir de nuestro pecado y caminar en santidad. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo y la salvación que tú nos has dado, Padre. Sabiendo, Señor, que esa parte de la ley, que quiere decir que no tiene nada que ver con mis esfuerzos, mi obediencia, no tiene que ver con eso. La obediencia es un resultado de la salvación. No es para alcanzarlo. Porque es por fe en Jesucristo. Confiando en Él. Confiando en Cristo. Y gracias, Padre, que somos justificados por fe. Por su gracia, gratuitamente. Gracias, Señor, que es algo que no merecemos. Pero te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, que no podemos gloriarnos como si somos alguien. Cuando tú eres alguien. Tú eres amoroso. Tú nos has salvado, sea para su gloria y para su honra, no nuestra. Y Señor, gracias porque su Espíritu ahora mora en nosotros. Guíanos, Padre, a la santidad. Guíanos, Padre, a la rectitud. Ayúdanos a vivir una vida sagrada. Una vida santa como tú eres santo. Sigues moldeándonos más y más a su imagen. Te damos gracias por su palabra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos dijeron? Amén, hermano. Vamos a